Bienvenido a este módulo de fusiones y adquisiciones. Mi nombre es Eliana Cialaba y en esta oportunidad vamos a estudiar la valuación de targets. En primer lugar, a modo de introducción, vamos a enumerar los temas a tratar. En primer lugar, vamos a trabajar las metodologías de evaluación. Dentro de estas metodologías de evaluación vamos a tener los modelos de evaluación por DCF o por flujo de caja descontado y el método de múltiplos de mercado. Asimismo, también vamos a tener dos enfoques, el Income Approach y el Market Approach, o el enfoque del ingreso y del mercado. Asimismo, vamos a tener las primas y descuentos, centrándonos en el control, la liquidez y el valor estratégico. Por otra parte, vamos a ver la importancia del pentágono de valor de McKinsey en esta evaluación que vamos a realizar. Y por último, consejos prácticos para modelizar este tipo de evaluaciones en Excel. Comencemos entonces con los modelos de evaluación. Tenemos entonces nuestros dos primeros modelos que son DCF y múltiplos de mercado. La evaluación de DCF es el flujo de caja descontado. En este caso es traer los flujos de caja al valor presente. Vamos a tener el valor inicial de la inversión en signo negativo y vamos a proyectar los flujos esperados para los futuros periodos que los vamos a traer a valor presente a través de la determinación de una tasa de descuento. La tasa de descuento generalmente es la tasa WACC, que es la tasa de descuento ponderada, considerando el capital propio y la deuda, y nos permite analizar a valor presente el valorizar la firma. Por otra parte, también tenemos otro tipo de evaluación a través de múltiplos de mercado. En este caso, es importante analizarlos en términos comparativos con otras firmas similares del mercado. Por lo tanto, si bien es un método muy adecuado, necesitamos contar con muy buena información al respecto para evitar tener problemas de valoración. Dentro de estos múltiplos de mercado podemos encontrar, por ejemplo, el indicador Enterprise Value sobre EBITDA, o sea, el valor de la firma dividido los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Podemos tener el precio de la firma sobre el beneficio o el precio de la firma de mercado sobre el valor contable. Cuando estamos hablando de precio, estamos hablando del precio del mercado, de la valorización. Y después podemos tener múltiplos específicos basados en usuarios o métricas para algunos sectores en especial donde se complique algún tipo de medición de la mencionada previamente. Luego tenemos dos enfoques adicionales que mencionamos, que es el Income y el Market Approach. El Income Approach se basa en el potencial de generar ingresos que tiene una firma. Entonces, en este análisis, en esta evaluación, vamos a realizar una evaluación respecto a esta capacidad de ingresos futuros y al potencial de la empresa. Respecto a el otro enfoque, al enfoque de mercado, vamos a ver el potencial de la empresa dentro del sector, dentro del mercado, y no tanto como la empresa en sí misma con su ingreso, sino en un entorno competitivo.
Pasemos ahora a las primas, los descuentos y el pentágono de valor. Analizando entonces las primas y los descuentos, vamos a tener tres componentes principales. El primero tiene que ver con el control que se va a tener sobre la firma una vez avanzado en estos acuerdos. Dependiendo del tipo de control, vamos a determinar o primas o descuentos. Obviamente, eh, esto va a entrar todo dentro de lo que es la negociación. Además del control, también vamos a evaluar todo lo relativo a la liquidez con la que cuenta la firma. Y esto también va a influir en la evaluación a través de las primas y los descuentos. Y por último, el valor estratégico. Este valor estratégico se encuentra muy relacionado con todo lo relativo a la generación de valor, a la sinergia y algunas cuestiones menos cuantificables, pero, como lo dice su nombre, más estratégicas que nos llevan a tomar esta decisión de avanzar en la negociación o en la adquisición de la firma. Luego tenemos un componente muy importante que es el pentágono de valor de McKinsey, que se basa, como lo dice su nombre, en 5 ejes. El primero tiene que ver con el crecimiento o con el potencial de crecimiento de la firma. Por otra parte, también tenemos que analizar la rentabilidad, la eficiencia operativa. Recordemos que esta cuestión de la eficiencia operativa puede de alguna manera verse afectada en el momento de llevarse a cabo la integración, si esta no se lleva muy de manera correcta adelante. Por otra parte, también tenemos la posición de mercado, es cómo después de esta operación la firma va a quedar dentro del mercado, si va a cambiar su posición, si va a seguir igual, eh, y estas cuestiones estratégicas. Y por último, los riesgos asociados a todos estos elementos de valor. Por último, vamos a los consejos prácticos para modelización en Excel. Este punto es muy importante porque en numerosas ocasiones estudiamos muy bien la teoría de los modelos, eh, pero nos cuesta un poco llevarlo a la práctica. Entonces, es importante ser muy, muy esquemáticos porque los cálculos que nosotros hagamos acá es de lo que va a depender todo lo que tenga que ver con las negociaciones, eh, el análisis, la evaluación, si seguimos adelante o no, cómo determinamos el precio y demás. Así que sumamente importante. En primer lugar, vamos a organizar de manera muy clara el documento. Generalmente se recomienda trabajar distintos tipos de pestañas, por ejemplo, uno para ingresos, para gastos, hacer distintas contemplaciones. Luego, trabajar con fórmulas consistentes. Siempre tener cuidado de no arrastrar valores, marcar bien cuáles son los valores que no van a cambiar. Luego, las pruebas de sensibilidad. Este es un punto sumamente importante. Dentro de las pruebas de sensibilidad es donde nosotros vamos a plantear distintos escenarios. Vamos a tener un escenario de base, que es como el escenario promedio, y siempre es muy interesante realizar, además de este escenario de base, un escenario más optimista y un escenario más pesimista para ver si, aún en el peor de los casos, aún es una buena decisión avanzar en este tipo de operaciones. Una vez que tenemos esto armado, vamos a automatizar los cálculos a través de fórmulas y algunas cuestiones de automatización, por ejemplo, la creación de macros o tablas dinámicas. Una vez ya armado esto, lo que nos queda son chequeos y presentación de la información, verificar errores,
por ejemplo, ver si no hay algún error de tipeo, algún error de cálculo. Hay como varias fórmulas que se pueden utilizar. Para esto, utilizar gráficos. Los gráficos son muy importantes porque el gráfico o el tipo de gráfico que usemos es cómo vamos a trasladar la información de todo este análisis que nosotros hicimos. Es como el elemento visual y además tenemos que acompañarlo con una documentación adecuada con claridad. Pero bueno, puntos muy importantes a tener en cuenta, más allá de todo el componente teórico que es sumamente relevante, estas cuestiones de evaluación de los cálculos nos indican que debemos ser muy, muy cuidadosos. Entonces, a modo de conclusiones, las metodologías de valoración incluyen enfoques basados en el análisis de flujo de caja descontado, el DCF como mencionábamos, múltiplos de mercado y métodos basados en los ingresos, Incomes Approach o comparables del mercado, Market Approach. Estos tipos de evaluaciones nos van a permitir valorar a empresas o activos con precisión según diferentes perspectivas. Dependiendo entonces qué tipo de empresa o de activo estemos evaluando, vamos a prestar mucha atención cuál es el más conveniente y las ventajas y desventajas de cada uno. Las primas y descuentos son factores claves que ajustan el valor de una empresa según el control, la liquidez y el valor estratégico del activo. En este caso vamos a reflejar consideraciones específicas de todo el mercado o solo de la transacción. Asimismo, el pentágono de valor de McKinsey constituye una herramienta que estructura y prioriza los elementos clave para maximizar el valor en una operación. Por ejemplo, el crecimiento, el retorno de capital invertido y las sinergias, entre otras otros pilares sobre los que se cimenta. Y por último, entre los consejos prácticos para modelizar en Excel, se incluyen recomendaciones para construir modelos financieros efectivos, asegurando precisión, claridad y eficiencia en el análisis de datos y en las proyecciones. A modo de cierre, respecto a las recomendaciones finales, recuerda siempre que para cualquier duda o cuestión, tu profesor está disponible en el foro de dudas. Participa en las clases sincrónicas. Es una excelente oportunidad para resolver dudas y cuestiones en tiempo real. Por último, crea conocimiento con tus compañeros y tu profesor en el foro de debate, debatiendo los casos prácticos que te proponemos. Que estés muy bien, muchas gracias y será hasta la próxima.